Buenos días. Se hizo tarde. ¡Ánimo! Bueno, pues hoy es miércoles y corresponde a la sección de quién es quién en las mentiras, aunque es una pequeña muestra, ni siquiera estadísticamente es representativa, porque abundan las mentiras y la manipulación, no en todos los medios, solo en la mayoría. Y sí hay honrosas excepciones, ¿no? Y no tiene nada que ver con ustedes, es otro tipo de cosa. Se está llevando a cabo una transformación y se está desmontando un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que tenía su prensa, como tenía sus intelectuales. Entonces, ese es el fenómeno, esa es una transformación, porque le hacía falta al país. Veníamos no de una crisis, de una decadencia, de un proceso de degradación progresivo. Lo de ayer de García Luna es parte de eso, es una decadencia. ¿Y cómo se enfrenta a una decadencia? Un proceso de degradación progresiva que no solo tiene que ver con lo económico, sino con todos los campos de la vida pública, con lo social, con lo político, con lo moral. ¿Cómo se enfrenta? Con una transformación, arrancando de raíz al régimen de corrupción, de injusticias, de complicidades, de privilegios. Y eso, pues, es fuerte, que hasta debemos de celebrar de que lo estamos haciendo de manera pacífica, sin violencia. Porque en la independencia, aunque el cura Hidalgo era pacifista, hubo violencia. Y en la Reforma, que es la segunda transformación, hubo violencia. Y en la Revolución Madero era un hombre bueno, pacifista. Se vio obligado a llamar al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura, porque no le quedó otra opción. Pero hubo violencia, mucha violencia. Y ahora estamos logrando este cambio de fondo sin violencia, porque tanto quienes estamos impulsando la transformación como los que se oponen no están utilizando la vía armada o la violencia. Es el debate, son los cuestionamientos, las críticas en la prensa, las manifestaciones como la que va a haber el domingo en defensa del régimen de corrupción. Para eso es esa manifestación, para defender
al viejo régimen corrupto. Los que van a participar, pues vienen a eso. ¿O ustedes creen que vienen por la ley electoral? No, vienen a decir, el INE no se toca, pero también García Luna no se toca, y en el fondo es el régimen corrupto y conservador no se toca. Para eso es, pero es bueno. Tenía tiempo que no se daba una situación así. Entonces vamos a ver qué trae Elizabeth. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. Hoy es 22 de febrero de 2023 y esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? El juicio contra Genaro García Luna y la decisión del jurado que lo encontró culpable de favorecer al cártel Sinaloa desquició a la oposición, que ahora ya es negacionista. Tras el veredicto del jurado en la Corte de Nueva York que declaró culpable a Genaro García Luna, la oposición se desquició porque dejan mal parada a la política de seguridad de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y los colocan bajo la sombra de la sospecha. Y más por los delitos que se le imputan. Ahora culpable, García Luna, delincuencia organizada, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para importar cocaína y dar declaraciones falsas en su solicitud de naturalización. Algunos amigos de García Luna, todavía amigos de García Luna, lo han seguido defendiendo o de plano lo exoneran. Y también al presidente Calderón, a quien ni siquiera le preguntan si estaba enterado de los acuerdos y sobornos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Aquí vamos a dar algunos ejemplos. Joaquín López Dóriga destaca las descalificaciones del abogado de García Luna, dedicó un tuit únicamente para dar la noticia de que García Luna fue declarado culpable y un hilo completo de Twitter, de 3 tuits, en donde desestima la culpabilidad o la sentencia de la Corte. Uno de ellos dice: el gobierno no tenía pruebas confiables para corroborar los testimonios. Esto dándole voz al abogado de García Luna. Aquí también podemos ver a María Amparo Casar, directora de la organización Mexicanos contra la Corrupción, tácitamente defender a García Luna. Vamos a ver este video, por favor. Solo quedaría un delito que sí está comprobado, que es el de falsedad de declaración, porque en efecto falseó una declaración, pero eso lleva una pena relativamente menor y además tiene la ventaja de que ya compurgó 3 años. 3 años, así que podría salir caminando de la Corte del Distrito Este, ¿no? Yo agregaría 2 temas aquí a la mesa. Uno, México ya perdió, ¿no? Porque sí hemos sido exhibidos de una manera, pues, muy lamentable, horrorosa, bastante cierta en muchos de sus aspectos, pero México, en términos de su imagen, pierde. Pero nosotros, el México, país, pierde. ¿Y se acuerdan de cómo la diputada, también esposa del expresidente Felipe Calderón, en tribuna subió a decir que un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado de 2006 al 2012 y que no hubo un solo pacto con criminales? ¿Qué dirá ahora? Por su parte, Raimundo Riva Palacio ha señalado que Calderón y García Luna son distractores. Incluso se atrevió a decir que el caso contra Genaro García Luna en México es por delitos de cuello blanco, que son crímenes administrativos. Cualquiera. Bueno,
y no por narcotráfico. Así lo dijo Riva Palacio. Vamos a ver el video, es de Margarita Zavala. Gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012. No hubo un solo pacto político con criminal alguno. No olvidemos esas palabras. Continuemos con Raimundo Rivas Palacio. Él dice, en Brooklyn no solo se enjuicia a Genaro García Luna, sino también a México. No solo su reputación quedará en ruinas, sino también la de un país entero. Y agregó, el veredicto contra Genaro García Luna da oxígeno a López Obrador y nuevas preocupaciones para Felipe Calderón, pero la culpabilidad se extiende a los servicios de inteligencia estadounidenses con los que se trabajó 30 años. Irving Gatell, por su parte, también escribe sobre el mismo tema. Él escribió un hilo de Twitter larguísimo y dice, la declaración de culpabilidad de García Luna en los 5 cargos que levantó en su contra la Fiscalía de Nueva York es catastrófica e inesperada. Y el que más debería preocuparse a partir de este momento es López. Te voy a explicar por qué. No fue nada más García Luna el que quedó exhibido como cómplice de narcotraficantes. No fue nada más el sexenio de Calderón. Fue el Estado mexicano de principio a fin. Y López no ha hecho absolutamente nada para que esto cambie. Al contrario. Vamos a recordarle a estos personajes de la oposición una cosa. Genaro García Luna no es México. Afortunadamente. No se está juzgando a un país, sino a un exfuncionario acusado de apoyar al cártel Sinaloa. Además, el jurado y el fiscal que llevaron el caso del exfuncionario de Felipe Calderón señalaron que García Luna había traicionado a México. Además, ya no es igual. Ahora se atacan las causas de la violencia y se brinda oportunidades de estudio y trabajo a los jóvenes. No más discriminación a los jóvenes llamándolos ninis que ni estudian ni trabajan, más oportunidades para ellos en este gobierno. Además, se usa la inteligencia y no la fuerza contra el crimen organizado y no hay más operaciones como Rápido y Furioso para introducir armas de Estados Unidos para narcotraficantes. En nuestro país, con la venia de las autoridades de ambos países. Pero ahí no acaba. Dice Alfredo Lecona, y mientras tanto en México no sabemos si el fiscal general de la República está presente, ausente, enfermo, vivo o muerto, de este tamaño. Eso pregunta Alfredo Lecona, el periodista, pero la respuesta sobre el Poder Judicial le llegó de la mano del 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México, quien revocó una sentencia de otro juez para sacar a la esposa de Genaro García Luna de la lista de personas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y en los hechos descongelará sus cuentas. Así se las gastan los jueces penales. Estos son los nombres de los jueces para que todas y todos los conozcamos y no se nos olvide. Rolando González Licona, Eduardo Baltasar Robles y Amanda Roberta García. Ellos fueron quienes descongelaron las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Mientras todos hablan del juicio vamos a pasar un video de Diego Fernández que explica lo que acabo de decir. Lo absuelvo. Ahora, ¿qué cosa es lo que yo alego fundamentalmente en este orden de ideas? Se dice, por ejemplo, Calderón es responsable políticamente y posiblemente en lo judicial. ¿Por qué lo puso? Y es inverosímil que hubiera desconocido el comportamiento de su secretario. ¿No lo es? Permíteme, voy a concluir. Segundo, y si no lo supo, pues fue un idiota. Mientras todos hablan del juicio de García Luna,
La periodista Dolia Esteves cita un artículo del autócrata de al lado, demoledor análisis de Atlantic sobre López Obrador y sus políticas. Curiosamente, el autor, David Frum, hacía los discursos de George Bush Jr. y era uno de los principales promotores de mentiras para justificar la invasión de Irak a Estados Unidos. Una joyita. Hasta aquí esto, pero por último vamos a mostrar un video sobre las mentiras más frecuentes durante el juicio a García Luna en Estados Unidos. Esto es cortesía de Infodemia. El veredicto en contra de Genaro García Luna, que lo declara culpable de los 5 cargos que la Fiscalía de Estados Unidos expuso en su contra en la Corte de Nueva York, derrumba los 3 principales discursos desinformativos con los que se intentó defender al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. 1. Falso que la Fiscalía de Nueva York no haya presentado pruebas contra García Luna, como afirmaron comentaristas, políticos y medios de comunicación, quienes también intentaron demeritar las declaraciones de los testigos, argumentando que estos eran delincuentes. Desde el inicio del juicio, el juez Brian Cogan hizo saber al jurado que los testimonios deberían ser considerados como pruebas. Además, se presentaron facturas de pagos irregulares al diario El Universal, así como fotografías y videos de las propiedades de García Luna. 2. Falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador resultara implicado en el juicio contra Genaro García Luna. El pasado 14 de febrero, durante el contrainterrogatorio de la defensa a Jesús Reinaldo Zambada, el Rey, el abogado de García Luna preguntó al testigo si había entregado sobornos para la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox en el año 2000. Jesús Zambada negó enfáticamente los supuestos sobornos. Además, López Obrador no contendió por la presidencia de la República contra Vicente Fox en el año 2000. 3. Falso que el presidente López Obrador y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, fueron los promotores del juicio contra Genaro García Luna. Me parece que es pura propaganda lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con esto, y el embajador Salazar se ha convertido también en un propagandista del gobierno de López Obrador. En conferencia de prensa del pasado 8 de febrero, el presidente señaló que nunca habló con el embajador ni con el presidente Joe Biden sobre el juicio contra el exsecretario, y agregó que se trata de un proceso que inició el Poder Judicial de Estados Unidos. Además, el embajador Ken Salazar declaró que nunca tuvo una conversación con el presidente López Obrador sobre García Luna. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. ¿Cómo? También, de una vez. Todo. Este martes 21 de febrero, el último día de audiencia en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, el jurado se presentó en el tribunal y su presidenta anunció que habían alcanzado un veredicto. El juez Brian Cogan recibió la hoja con la decisión. A las 2:53 p.m. hora de Nueva York, el juez leyó el veredicto en voz alta. Los 12 miembros del jurado del juicio contra Genaro García Luna en Nueva York declararon en forma unánime culpable de todos los cargos al hombre fuerte de la seguridad durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox. El jurado declaró a Genaro García Luna culpable de los delitos de delincuencia organizada: conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para importar cocaína y dar declaraciones falsas en su solicitud de naturalización al declarar que nunca había cometido delito alguno. Es decir, el jurado encontró a García Luna culpable de recibir sobornos de narcotraficantes para permitirles trasladar cocaína y otras drogas hacia los Estados Unidos. Quedan ahí las palabras de algunos testigos del juicio que señalaron que los gobiernos de Fox y Calderón favorecieron al cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera y por Ismael El Mayo Zambada. El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública Federal de Felipe Calderón y director de la Agencia Federal de Investigación de Vicente Fox mantuvo su mirada en el juez Cogan durante toda la audiencia, ocultando su rostro de los asistentes al juicio y de la prensa.
Tras anunciar el veredicto, el juez agradeció al jurado, enfatizando que decidir el destino de una persona es una de las cosas más importantes que harán en su vida. García Luna fue entonces retirado del tribunal por los Marshalls y hasta ese momento lanzó una mirada y un saludo a su familia. El juez Kogan informó que dictará su sentencia el 27 de junio de 2023 a las 11 a.m. hora de Nueva York y señaló que García Luna se enfrentará a una condena de entre 20 años de prisión y cadena perpetua. Muy bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta una compañera. Tú, 7. Para que sean 3 y 3. Digo 3 y 4. Buenos días, señor presidente, señorita Vilchis. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo. Primero, preguntarle justamente sobre el caso de García Luna. Ayer ya responde el presidente Calderón, se deslinda de esta situación. Dice que su estrategia no dependía de un solo hombre. Primero, preguntarle su opinión sobre esta respuesta del presidente Calderón y qué procede a partir de ahora, como menciona en el video, pues a lo largo del juicio se mencionó tanto al expresidente como a Vicente Fox, sus administraciones, qué procede a partir de ahora en el plano judicial aquí en México. Mire, yo lo que considero es de que primero lo que Elizabeth subrayó, para que se entienda bien, García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual, no somos México, somos representantes de un país. México es su pueblo. No equiparar, eso está mal. Si están enjuiciando a un funcionario de México, no es un juicio contra México. Eso dejarlo de manifiesto. Incluso yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México. Un juicio así desde luego falta más. Esto es apenas el inicio. Ya es una buena contribución, pero podría ser mayor el aporte, porque al final de cuentas lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben de repetir estos hechos. La no repetición de la actuación de gobiernos, de funcionarios corruptos, el que no se vuelva a permitir la impunidad, que podamos desterrar la corrupción. Entonces, ya es un avance en ese propósito. Falta, pues, más información. Por ejemplo,
se habla de un grupo, ¿no? Se hizo hasta un organigrama y así encuadró el asunto la Fiscalía de Estados Unidos. Un cártel que funcionaba desde el gobierno. Pero entonces, ¿qué no sabía el presidente? Yo en su momento definí 3 hipótesis. Una, que todo era una invención y que García Luna era inocente. Por lo mismo, Felipe Calderón no tenía nada de qué preocuparse. Ya vimos que eso no es así. Lo segundo es que, en efecto, García Luna responsable, culpable, pero Calderón no sabía. Y 3, García Luna responsable, culpable, con la anuencia de Calderón. Entonces, lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Que es un poco lo que sostuvo en su momento Díaz Ordaz. Después del 68. Yo soy responsable. Porque lo que planteó ayer fue eso, que ya lo sabíamos. Este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia, de querer enfrentar el mal con el mal, de querer apagar el fuego con el fuego, que es muy característico del pensamiento conservador. Eso es lo que él planteó, pero eso ya lo sabemos y ya sabemos también cómo fracasó esa estrategia, porque a partir de ahí se desató esta violencia que todavía se padece en el país. Sí, y así como Calderón, piensan muchos de que van a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con el uso de la fuerza. Nuestra estrategia es totalmente distinta. Nosotros lo que sostenemos es que hay que atender las causas que originan la violencia, que se apoya al pueblo,
que se combata la pobreza, que se atienda a los jóvenes, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales. Pero eso no tiene que ver con el pensamiento conservador. Para ellos lo importante es arrasar, el mátalos en caliente, hay que desaparecerlos, torturarlos, masacrarlos, que fue lo que sucedió. Entonces, es realmente lamentable el que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía. Bueno, pero eso, como dije, ya lo sabemos, y no solo es privativo de Calderón, así piensan los conservadores, los que van a estar aquí el domingo, los que sí, los que sostuvieron el que haya sido como haya sido. O sea, esa es una. Pero aquí el fondo del asunto, que es lo que se omite, es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna. Y si sabías o no sabías. Y sobre eso es que queremos información. Eso es lo que queremos. Esa es la explicación que estamos esperando. Primero. Luego, todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga, a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. A Fox cuando estaba en el AFI y a Calderón cuando era secretario de Seguridad. Y otra cosa también muy importante, que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos. ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos? Porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. Y no puede ser que tampoco supieran. Porque lo de Rápido y Furioso fue una acción concertada.
Y eso tampoco está. Me llamó mucho la atención el abogado de García Luna no planteando esto. O sea, ser elemental para defender a su cliente. Mal abogado. ¿O qué es lo que hubo en todo esto? Luego, por lo que me preguntas, fíjense cómo está el Poder Judicial de nuestro país, lamentablemente. El día que están juzgando a García Luna, acá un magistrado del Poder Judicial, un tribunal del Poder Judicial, 3 magistrados, dos hombres y una mujer, descongelan las cuentas de la esposa de García Luna, como lo hicieron con otro acusado, Cárdenas Palomino. Entonces, el Poder Judicial de nuestro país requiere, como lo hemos venido planteando, una profunda reforma. Jueces, magistrados, ministros. Y no dejar eso en el olvido. Hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial y que se purifique la vida pública. Esa es la transformación. Nosotros vamos a esperar a ver qué va a suceder, porque según entiendo se está proponiendo de 20 años como mínimo a pena perpetua, a cadena perpetua. Pero es probable que si puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, sería muy bueno. Independientemente de que si le aminoran los años en prisión, imagínense lo que ayudaría. Porque, repito, esto significaría que nunca más se volvería a caer en esta relación de complicidad, de componendas, ese contubernio que tanto daño le ha hecho al país, que tiene que ver, si tiene razón
al 50%. Riva Palacio, porque es delincuencia organizada y también delincuencia de cuello blanco. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo. Ojalá y Calderón, antes de que García Luna lo haga, si es que toma esa decisión, él explique, y también Fox, porque viene desde el AFI. Pero en ese sentido, presidente, ¿por el momento no contempla usted presentar una denuncia o iniciar un proceso vamos a legal? esperarnos, porque creo que es hasta junio La sentencia. Sí. la sentencia en definitiva. Vamos a esperarnos, pero y además queremos más información, que va a salir más información de todo esto. Ayer los diputados de Morena en la Cámara de Diputados hicieron un llamado ya con esta consigna de sigue Calderón, un poco haciendo esta presión. Yo no coincido en eso. Yo lo que creo es que tenemos que tener todos los elementos y pensar en el bien del país. Esto va a ayudar mucho. Ya hasta donde se llegó ayer es una contribución, pero falta. Y como el principal problema de México es la corrupción, esto es el meollo del asunto. Entonces hay que profundizar. Porque ya hemos visto lo de García Luna, pero así es en muchos casos de cómo llegan los servidores públicos y se enriquecen en el cargo y hasta se les aplaudía. Y era normal que tuvieran mansiones en México y departamentos en el extranjero y vivieran colmados de privilegios, de atenciones. Respecto a eso, ayer también Mario Delgado anuncia que Morena pedirá al INE que le quite el registro al PAN por considerar una... No, yo no me planteo eso. Desde luego, la dirección de Morena y los diputados pues tienen libertad, ¿no?, de plantear las cosas. Yo lo que pienso es que se tiene que ir al fondo del asunto y de una vez dejar de manifiesto que se padeció durante 36 años de una pandilla de rufianes. Decía Tolstoy, un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Y eso fue lo que padecimos. Y eso es lo que quieren
los que están en contra de nosotros y en contra de la transformación, el regreso a eso. Y por eso la oposición en los medios convencionales, en la mayoría de los medios, no en todos, pero afortunadamente la gente quiere cambio, quiere que ya no haya corrupción, que no haya impunidad, que no se roben el dinero que es del pueblo, que no entreguen los bienes de la nación a particulares, ni a nacionales ni a extranjeros, que la justicia se aplique por parejo, no como sucede todavía, lamentablemente, con un poder judicial que viene del antiguo régimen y que no se ha reformado, pero que yo no descarto el que se tenga que reformar a sí mismo, como se tienen que reformar los medios. Y como se tiene que seguir reformando el gobierno. Ya, nunca más. ¿Y esa información que tiene el presidente involucra a otros exfuncionarios? Sí, seguramente. García Luna fue del AFI. Pero dice usted que tiene usted más información. No dije eso. Dije que pues es la que todo el mundo conoce. Bueno, no todo el mundo, fíjese, porque antes al pueblo se le ocultaba la información. ¿Ustedes creen que la gente sabía qué era el AFI? ¿Sabían qué hacía García Luna en el AFI? Se empezó a saber de García Luna, y eso no todo el pueblo, a partir de que llegó a ser secretario de Seguridad con Felipe Calderón. Y eso porque lo empezaron a encumbrar los medios. ¿Se acuerdan que tenía un búnker? Que por cierto, me decía Rosa Isela que todavía está ahí, el búnker de García Luna. A ver si les invita a Rosa Isela para que vayan a verlo, porque de los primeros que fueron, Ciro y Marín, Raimundo, ¿sí? Salieron impresionadísimos, ¿sí? ¡Oh! Como si la tecnología, las cámaras, ¿no? Pura pantalla, ahora sí. Bien apantallados. Sería bueno que fueran y que se mostrara eso. Sí, no que les lleven. Entonces, ahí es cuando se empezó a saber. Y luego ya cuando se dé el caso de la ciudadana francesa con Vallarta, cuando el montaje de Loret de Mola, ya que se hace una serie, pero no se sabía mucho sobre esto. En uno de los testimonios, uno de los testigos dice que ellos mismos se ponían
chalecos del AFI para atacar a los contrarios. O sea, se protege a unos y se combate a otros. ¿Y quiénes combatían a los otros? Los mismos sicarios. Entonces sí es importante saber más. O sea, ¿por qué lo tuvo Calderón? 6 años. Porque no todos los secretarios estuvieron todo el sexenio. Este fue de principio a fin. Igual que al secretario de la Defensa, igual que al secretario de Marina. Nunca vio nada raro. ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué órdenes le daba? Además, el presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Todo está, en el caso del Ejército, por escrito. Entonces, sí es importante. Y además que el PAN se pronuncie y que se pronuncie el PRI. O sea, la alianza conservadora, ¿se van a deslindar? ¿No se van a deslindar? ¿Van a defenderlo? Ya estamos viendo que la señora María Amparo Casal lo está defendiendo. Pues eso es explicable porque ella trabajó en el gobierno del PAN en gobernación en ese entonces, cuando García Luna estaba en el AFI. Ella era asesor de Santiago Krill, secretario de Gobernación, y pertenece al grupo de Aguilar Camín, que también está asociado con este bloque conservador, y con Claudio X González. Pero así como ella, ahora falta Claudio, que diga. Ojalá y ahora el domingo haya un pronunciamiento conjunto sobre este asunto del bloque conservador. ¿En algún momento podrían solicitar la extradición a México? Hay que esperarnos, es que todavía no termina. Para que sea donde se tenga mayor información. Vamos a esperarnos, porque es muy importante lo que han declarado allá, tener todo lo que van a terminar resolviendo, y luego aquí hay denuncias, pero primero vamos a esperarnos. ¿Qué pasaría con el juicio en Florida? Es lo mismo, ese tiene que continuar.
Sí, es una demanda civil. El propósito es recuperar los bienes. Nosotros lo que queremos es que se recuperen los bienes. Pero miren lo que hace el Poder Judicial, los magistrados. Hoy deberían de pronunciarse los ministros de la Corte, cuando menos los consejeros de la Judicatura, sobre este asunto. Ojalá y den una conferencia de prensa o cuando menos saquen un boletín. Ya sé cuál sería la excusa, que los jueces son autónomos, que los magistrados son autónomos. Entonces, ¿para qué está el Consejo de la Judicatura? ¿Que no es un agravio al Poder Judicial? Que el mismo día que están enjuiciando y declarando culpable a García Luna, aquí se esté resolviendo descongelar sus cuentas. Se tienen que pronunciar. Y también nos deben una explicación los periodistas famosos. ¿Por qué no la autocrítica? ¿Por qué la autocomplacencia? ¿Por qué no rectificar? Pero era notorio el que este señor tenía muchísimo poder. ¿Y quién le da el poder? ¿Quién le transfiere, le transmite el poder? ¿A un secretario? Si los secretarios, por ley, son nombrados, están bajo las órdenes del presidente. Bueno, pero ya vamos a esperar porque mañana vamos a seguir con el tema y todos estos días porque adelante. Buenos días, soy Enrique Sánchez Márquez del diario Basta y de las ediciones de Campeche, de Tabasco y de Cancún del Grupo Cantón. Quiero solicitarle su comentario, señor, por el asunto que está ahorita vigente, donde el fondo del asunto de García Luna obliga a una revisión de los partidos. Estamos viendo después de 12 años de periodo panista que están surgiendo una serie de anomalías muy concretas que reflejan que dejaron un desastre en su gestión y ahorita están aflorando. No solamente en la criminalidad que aumentó y que dejó Calderón más de 50,000 muertos en su gestión, también ha habido muchos resultados graves en lo que usted ha comentado en el aeropuerto y en donde también hay una situación muy grave en lo que se refiere al cártel inmobiliario. Todo esto tiene sello panista
Y yo le quiero preguntar a usted si no es el momento de dar un paso más intenso en las investigaciones que se refieren a estos ilícitos, a estas irregularidades, porque en el cártel inmobiliario, por ejemplo, se ha hablado durante meses de este fenómeno. Ya apenas ayer había una cifra de la México, donde hablaban de 131 inmuebles que han sido localizados de manera irregular, de edificios que al final aumentaban sus niveles y que estos eran aprovechados por funcionarios de la Benito Juárez, de la alcaldía Benito Juárez y la alcaldía Miguel Hidalgo, entre otros, para comprar departamentos en efectivo. O sea, se ve que estaba floreciendo mucho el dinero, circulando mucho dinero entre los funcionarios y ellos se apropiaban de esas propiedades. Pero se habla de una detención hace unas semanas de Elvia N., se habla de otra detención de César N., acaban de detener a una hermana de que fue también alcalde, Sofía N., y todo se va en N's. Pero aquí en el fondo también hay un personaje del pasado, el senador Miguel Ángel Mancera. Él es uno de los primeros señalados en haber impulsado todo este cártel, junto con los Tahuada, junto con los Tabe, junto con los Jorge Herrera y todo un grupo de panistas que se apropiaron de muchos terrenos. ¿No es hora de dar un paso más decisivo en esta etapa? Pues yo creo que ya está actuando la Fiscalía de la Ciudad de México y lo están haciendo bien, se está castigando a los responsables. Desde luego, como Calderón ayer, solo faltó que dijera que la culpa de lo de García Luna era mía, porque al final de su texto, ¿por qué no lo pones? Ya todos los corruptos se consideran perseguidos. Yo no conocí a García Luna. A Calderón creo que lo vi como unas 10 veces. A Fox un poco más, tampoco muchas, como unas 20 veces, porque siempre he tratado de guardar distancia. La última. Porque todo lo demás es una apología a la violencia del Estado, a que no debe de temblarnos la mano, hay que enfrentarlos con valentía a los delincuentes. Cuando el gobierno estaba en manos de delincuentes. Es al final. Llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental. Esto no sirve para nada. O sea, ¿para qué vamos a estarnos ocupando de esto si no es fundamental?
¿Para qué distraernos? Hoy las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia, la impunidad de los criminales. O sea, hay que seguir con el mátalos en caliente. Por eso el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia. Y no para hacer uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores. ¿Cuál es la intimidación? A críticos y opositores. Pero hay que esperar que se termine la investigación en el caso de la Ciudad de México, pero sí fue un fracaso lo de la llamada alternancia, lo del cambio en el tiempo de Fox, porque no solo siguieron con la misma política económica antipopular, entreguista, sino se vincularon aún más con la delincuencia, se asociaron con la delincuencia. Pero eso tiene que ver mucho con el pensamiento conservador. No es así una sola persona. Les voy a recordar algo. Lo que dijo uno que también está señalado en este asunto. Pon el video de Moreira cuando habla de Calderón. Pues es creíble pues que él tenía que ver con las decisiones que se tomaban. Por eso es interesante el caso, va a ayudar mucho, 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 para que nunca más se vinculen, se asocien autoridades con delincuencia. Porque imagínense qué garantías para el pueblo si el gobierno está en manos de delincuentes. Puede ser que lo encuentres. Y es un comportamiento, es desde el haya sido como haya sido, hasta el cinismo de Fox de decir, claro que me metí a impedir de que llegara López Obrador, claro que cargué los dados. Dicho por él.
Y todo esto también, espérate, el ponerse el uniforme. No sé, por ahí salió una vez en una revista que tenía soldaditos. No me gusta meterme con la cosa familiar, pero para ubicarnos bien, en un desfile uniformó a sus hijos con cachucha y con camisas militares. Pero además, seguidor de Franco y de Pinochet. O sea, ¿cuál es la sorpresa? Y muchos de los que nos combatieron durante mucho tiempo, años, y engañados, manipulados, que todavía le siguen creyendo a Fox y a Calderón y no son capaces de decir me equivoqué, y no aceptan que es de sabios cambiar de opinión. Entonces cuando me dicen los que supuestamente tienen buen nivel académico, ¿no?, posgrados y eso, empiezan a debatir. Lo que les digo es que me los encuentro de repente, ¿no?, y que me dicen, mire, yo a usted le respeto, pero yo creo que usted está haciendo mal las cosas, está destruyendo a México. Todo lo que dicen nuestros opositores. Le digo, bueno, esa es tu opinión, sigue pensando así, sigue tu camino. Ya, ¿para qué me voy a pelear? Yo dedico mi trabajo más a convencer pues a la gente que tiene una mente más en blanco, se podría decir de más buena fe, no una mente ya totalmente distorsionada. ¿Y ahí qué se va a lograr? Son casos rarísimos. Es como si ahorita López Dóriga dijera, o Ciro, ¿no?, o Loret de Mola, me equivoqué y asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas y tengo que hacer periodismo distinto porque me gusta mi oficio, esta es mi vida y no me voy a retirar, sencillamente voy a hacer otro tipo de periodismo. Fíjense que no tan así, tan radical, pero sí hubo un cambio entre el Jacobo Zabludovsky de Televisa y el Jacobo Zabludovsky de Radio Centro. Mucho. Por eso no hay que descartar, ¿no?, el que se den estos cambios. Lo mismo en el caso de los políticos, de los intelectuales. Imagínense una autocrítica de Krause, o de Aguilar Camín,
Señor. Van a decir, bueno, ¿y por qué no la autocrítica del presidente? Porque pues son tantos mis críticos que ya para qué hago la autocrítica si ya es mayoritaria la crítica en contra. Señor. Pero vamos a ver esto de cuando se peleaban. Pero es muy importante porque es un testimonio así espontáneo. A ver. Calderón, el usurpador, el que se robó la presidencia, ha estado estos días muy boquiflojo con su tuit, poniendo una sarta de mentiras, de insultos, de agravios hacia mi persona. Te quiero decir, Calderón, sí, a ti, a Felipe Calderón, al hombre del crimen, al hombre de la guerra, al hombre de los asesinatos, al hombre de las desapariciones, al hombre que se robó, como poco hombre, la presidencia de México. Te quiero decir que cuando tomes no tuitees. Me acusaron de muchas cosas, aquí tengo las pruebas. De lo que dices es mentira. Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. La PGR, cuando fuiste presidente, ilegalmente, pero fuiste presidente, o ilegítimamente, mejor dicho, me exoneró de todo. No existieron, insisto, un solo medio probatorio. Yo no soy ratero como tú. Tú te robaste la presidencia, eres el mayor ladrón que ha tenido México. Tú sí estás embarrado con el narcotráfico, Calderón. Estás hasta las chanclas. Aquí estás, mira. Este es el pariente de tu compadre. Sí, del que le diste protección. Sí, de los Beltrán Leiva. No te hagas, Calderón. Acá está, como tu compadre, con tu apoyo, le daba protección para el traslado de coca. Eso no lo dices, ¿verdad, Calderón? Me puse a estudiar tu vida. Sé dónde está el origen de tu problema. Ojalá pudieras acudir con un especialista. Tu problema mental y de alcoholismo te lleva a cometer este tipo de cosas. No, pero esa no es, digo, ya. No, es donde le dice, ¿te acuerdas? Sí. Es que lo demás es otra cosa. Es accesorio. No, lo que quiero es, se los describo. Le dice, era todavía gobernador Moreira, dice que lo encuentra ya de presidente y le pregunta a Calderón sobre alguna persona supuestamente metida en la ilegalidad, y que Calderón le dijo, hay que acabarlo o destruirlo o algo así, una expresión. Y dice Moreira, Felipe, me diste miedo. A ver. ¿Qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón, bueno, mucho más frentón que él, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees, tranquilízate. Eso ya no. Pero señor, bueno, sí. Sobre la misma idea, usted ha mencionado en repetidas ocasiones algunas referencias de lo mal que actuaron Calderón y Zedillo y otros presidentes cuando después de salir se van y buscan empleo y buscan acomodo en otras partes en el exterior. Pero quiero comentarle que en el caso, por ejemplo, del aeropuerto y de muchos lugares, dejaron a sus generaciones, dejaron a sus subordinados,
a sus incondicionales y aún ahorita siguen ahí, siguen causando daño. Es el caso, por ejemplo, del aeropuerto, donde el vicealmirante Tiscareño, Carlos Velázquez Tiscareño, ha hecho una buena labor de limpia, pero siguen ahí, sigue gente que desde hace 10, 15, 20 años sigue manejando muchas cosas internas y lo grave es que se ponen de acuerdo porque antes eran funcionarios y ahora son trabajadores o manejan algún sector interno del aeropuerto, en este caso en el transporte. Ahora el vicealmirante ha estado poniendo orden, pero el grupo que sigue sobreviviendo de Calderón y de Fox está presentando mucha resistencia al cambio y en estos días que se va a tomar alguna decisión sobre transporte terrestre, el transporte que sirve para sacar a los pasajeros que llegan, están preparando una decisión, pero el grupo contrario está preparando también una respuesta que será seguramente un bloqueo, como los que acostumbran a hacer al aeropuerto. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué se debe hacer para erradicar a estos grupos que siguen ahí? Poniéndose de acuerdo, incluso aumentando el desorden, aumentando los adeudos que llegan a más de 7.500 millones de pesos, aumentando toda una serie de irregularidades para que no paguen, se ponen de acuerdo para que no le paguen al aeropuerto y se reparten las ganancias con algunos funcionarios que siguen ahí puestos y los que antes eran funcionarios y ahora son dirigentes. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede erradicar toda esta situación, señor? Sí, se va avanzando, pero es una limpia. Yo lo dije desde el principio, de arriba hacia abajo, y se tiene que terminar de limpiar como las escaleras. Pero tienes razón, sí, es tan grande el gobierno, necesita de tantos servidores públicos que muchos se enquistaron y siguen en la administración, y quienes llegaron no los cambiaron, los mantuvieron y no están de acuerdo con la transformación, porque ellos se formaron en el antiguo régimen, con las prácticas de antes, y no tienen ni siquiera la honestidad para decir estoy en desacuerdo y presento mi renuncia, sino que se quedan ahí agazapados haciendo labor en contra. Hace poco, por ejemplo, se dio un cambio en la Secretaría de Economía. Y sale una subsecretaria, que había estado desde el principio, pero que venía de tiempo atrás. Bueno, estaba saliendo y a los 15 días, no, creo que sí, cuando mucho 15 días, la primera marcha de los conservadores. Y terminando de ser subsecretaria de Economía, a la marcha de los conservadores. Entonces, 4 años ahí en contra. O sea, el otro señor que fue rector, que tenía algo de medio ambiente,
Sarucán manejaba también un fideicomiso. 4 años. Y a los 4 años se dio cuenta de que el gobierno nuestro era incompetente y además contrario al medio ambiente. 4 años le llevó. Pero así todavía hay. Sin embargo, bueno, pues todavía sigue, ¿no? El que se limpie de corrupción del gobierno. Se ha avanzado muchísimo, mucho, pero sí se dan estas cosas. Pero imagínense, ¿quién manejaba el aeropuerto de la Ciudad de México? El Mayo, 2 sexenios. Aplicaban el 35-45. Entonces, se está limpiando, pero ¿qué no quedaron ahí todavía? Yo no estoy diciendo de que sean narcotraficantes, sino de los que se quedaron callados, de los que no hacían nada. Claro que sí. No, si por eso es importante esta transformación. No voy a dejar de insistir. El porfiriato fueron 34 años y costó, bueno, mañana vamos a recordar el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Costó muchísimo. Bueno, produjo una revolución. 34 años. El neoporfirismo, que padecemos o que padecimos, corrupto, 36 años. De 1983 a finales del 2018. 36 años. Imagínense la influencia que tuvieron los que defendían este modelo en lo académico, en lo intelectual, en lo económico, en lo político. Entonces, es un proceso, pero sí hay que arrancar de raíz este mal. No dejar de insistir en el cambio. Eso que tú planteas es cierto, sin embargo, la persona que está a cargo del aeropuerto es un hombre íntegro, está haciendo bien las cosas, nada más que está enfrentando pues resistencias. De eso es lo mismo que estamos enfrentando a nivel nacional, que si se construye la nueva vialidad al aeropuerto, que le hicimos como la película de Calzón sin inspector, así era, ¿no? Que iba a llegar el inspector, que entonces estaba todo abandonado y
echaron a andar el centro de salud y los enfermos eran unos pesistas, fortachones y todo, porque venía el inspector. Y así le hacían, ¿no? Que inauguraban el agua potable y abrían la llave y salía el agua. O hace poco, el gobernador del PRI de Chihuahua, que está ahora detenido, Duarte, se aventó la inauguración de un hospital en Ciudad Juárez. Ahí está la gente de Ciudad Juárez, que lo sabe, que era nada más la fachada. Todo lo demás estaba en construcción, obra negra, y cortó el listón. Entonces, Loret, que vivieron todo eso y se callaron, la señora del Milenio, que es lo mismo, pues piensan que somos iguales. Entonces se inaugura la vialidad, ¿no? Y la nota es que todo fue una farsa porque se cerró. Afortunadamente, la gente está muy atenta. Y todo esto también a nosotros nos sirve, todo este cuestionamiento, aunque sea calumnioso, a mí me ayuda mucho para que los servidores públicos no se confíen y no se hamburguesen. Ayuda, no le hace que sean exagerados y que haya calumnia. Casi todos los días sobre lo que hacemos, pero esto que lleve a que todo mundo a portarse bien. Y lo dije en mi toma de posición, que yo era partidario de que pensáramos más en el futuro que en el pasado, y que si aplicaba lo del pasado, con más razón, el que cometiera un delito en el futuro sería castigado. Y eso está vigente, no hay impunidad. Ahora que la Auditoría Superior de la Federación sacó algunas observaciones, la instrucción que di es: revisen a fondo. Y en el caso de Segalmex ya hay una denuncia penal desde hace tiempo. No sé, pero no se tolera la corrupción de nadie, sea quien sea. Porque no somos iguales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estos acusados de corrupción en la Benito Juárez, es interesantísimo el tema, porque es donde ha habido más simpatías por el PAN. Ahí pueden poner a quien sea de candidato y siempre ganan. Yo antes en
Tabasco, cuando empezábamos en la lucha, porque como estaba desatada la compra del voto y todos los medios, ¿no?, en contra de nosotros, decía yo que si ponían de candidata a una vaca, ganaba la vaca, guardadas las proporciones y con todo respeto a las vacas. Pero en el caso de Benito Juárez, la del Valle, el candidato que sacó más votos en la última elección federal fue de Benito Juárez, del PAN. Increíble. Y ahora se destapa todo esto, que los pinta como son, pero no es nuevo. Ya se sabía de la corrupción, pero aún así seguían votando por el PAN. Yo recuerdo, una vez lo conté, de que yo creo que he ganado 1 o 2 veces en la Benito Juárez como candidato a la presidencia. Creo que gané ahora y creo que en el 2006. Pero los jefes delegacionales, que ahora se llaman alcaldes, no. Y una vez estábamos muy bien posicionados. Entonces le dijimos, no, ahora se va a ganar Benito Juárez. Nada más que hay que buscar un buen candidato. Entonces, pues vamos a buscar un buen candidato. ¿Qué mejor candidato que el maestro Bernardo Batis, vecino de la Benito Juárez, católico, además auténtico, porque hay mucho católico falso? Señor, por último. Pero permíteme, es que es interesante esto. Gracias. Muy interesante. Maestro universitario, había estado en el PAN, 2 o 3 veces diputado federal, y también con una actitud íntegra. Procurador en la Ciudad de México, honesto. Y ahí va el maestro de candidato. ¿Qué creen? Perdió. Y si me preguntan ¿contra quién? No sabría decir. No sabría decir. No me acuerdo, no. Ni nadie se debe de acordar. Entonces, ahora que está saliendo todo esto, ojalá y reaccionen los ciudadanos, aunque ahí está hasta la sede del Reforma, ahí en esa delegación. O sea, ahí está el edificio que les hizo Salinas a los del Reforma. Entonces, está difícil pues el asunto, pero hay que seguir insistiendo. Precisamente con esto finalizo, señor presidente. Quería preguntarle que a raíz de esta conclusión del juicio a García Luna, que viene a significarse por ser uno de los más altos exfuncionarios de México juzgado en Estados Unidos, ¿no se despertará la conciencia de la gente
para darse cuenta que el PAN ha hecho mucho daño al país con este tipo de funcionarios que vinieron a explotar todos los recursos del país, todo lo que pudieron, que este es el momento para que la ciudadanía se dé cuenta que estos son los frutos que dejó, los frutos prohibidos que dejó el PAN, y que ahora en la próxima elección de junio próximo pudiera tener una respuesta estos partidos con una nueva actitud de los ciudadanos. ¿Cree usted que esto sea un despertar también de los ciudadanos? Sí, no, ya la gente ya despertó. Ya, es otro el pueblo de México. Ya cambió la mentalidad del pueblo. Esta minoría rapaz piensa que el pueblo es tonto, porque no le tienen respeto al pueblo. Yo siempre digo, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy consciente. Pruebas lo que pasó en Tamaulipas el domingo y lo que va a seguir pasando. Si no fuese por el pueblo, ya nos hubiesen derrocado. Ya me tendrían, como se dice en mi pueblo, bocabajeado. ¿Quién me salva? ¿Quién me saca a flote? El pueblo, que es mucha pieza. Pero ellos no creen en eso. Ellos no le tienen respeto al pueblo. Y mucho menos le tienen amor al pueblo. Entonces, claro que la gente ya despertó. ¿Ustedes creen que el que venga el domingo a manifestarse en contra de nosotros, a apoyar a la corrupción, a Calderón, a García Luna, a Fox, viene así, alegre, consciente de que está defendiendo una causa justa? No, es muy lamentable la situación. No, es gente que de una u otra manera se benefició con la corrupción, porque Krause se benefició con la corrupción, ¿o no? Aguilar Camín se benefició con la corrupción, los medios de información se beneficiaron con la corrupción, no todos, desde luego. Los empresarios, traficantes de influencia, no todos los empresarios se beneficiaron con la corrupción. O sea, ¿qué de extraño tiene que todos ellos participen y convoquen a protestar en contra de quien o de quienes estamos luchando por una transformación, por acabar con los privilegios, con la corrupción, con la discriminación, con el racismo, con el clasismo? O sea, es normal y es muy bueno. Ya lo he dicho, es un striptease. O sea, fuera máscaras. El rey va desnudo. A ver qué va a decir Krause sobre García Luna o Aguilar Camín.
No, Marín sí, ese va a decir que No, yo creo que sí, sí pueden. Sí, no. Mire, el conservadurismo siempre ha existido en México. Nada más que la doctrina, como decía Monsi, de la derecha es la hipocresía. Entonces, fingían ser independientes, ser liberales, ser de la sociedad civil, antipartidistas, incluso antipriistas o antipanistas. Y ya no, porque como estamos en un proceso de transformación, son momentos de definiciones. No hay justo medio. Pero sí ha existido el conservadurismo, siempre. Yo les comentaba que cuando se pensaba de que se había alejado el riesgo, ¿no?, de una invasión y de que los conservadores se fortalecieran en México, se pensaba de que ya prácticamente había desaparecido el conservadurismo después del gran fracaso del triunfo de la República sobre el imperio, después de que se había expulsado a los extranjeros, incluso que se llevó a cabo esa decisión drástica, pero muy definitoria para que se respetara a nuestra patria, del fusilamiento de Maximiliano, y con todo el papel que habían hecho los conservadores de irlo a buscar. Triunfo de la República cuando entra Juárez, que es una fecha histórica, así como en el otro momento estelar cuando entra Madero, 1867-1911. Lo contrario a la entrada de los invasores estadounidenses en el 47, que fue un agravio tremendo. Fíjense que en ese tiempo todos los mexicanos, habían unos conservadores llamados los polcos, que fueron los únicos que no participaron en la defensa de la patria. Pero qué doloroso que aquí, en el Palacio, izaron la bandera estadounidense. Hay un grabado de la entrada, a ver si lo consigues por ahí, de los estadounidenses cuando toman la ciudad, y hay como una gente humilde, ¿qué? Decían, un peladito agarrando una piedra. A ver si la consigues. Sí, están las fuerzas estadounidenses entrando aquí. Sí, es de los mejores grabados. Lo pueden encontrar, ¿eh? A ver, ponlo. O sea, lo opuesto
a las entradas. Mire, este es México. Esa es la entrada de las fuerzas invasoras estadounidenses. Y luego, cuando entra el ejército francés, es otro momento, ¿no? Pero ahí sí se vuelve loca la aristocracia de la ciudad, el conservadurismo. Ahí, en vez de esto, los aplausos. Del bloque conservador. Bueno, lo contrario a eso es la entrada de Juárez, triunfante, y luego la entrada de Madero en 1911. Creo que fue mayo o junio del 11. En mayo se fue Porfirio Díaz en tren a Veracruz y de ahí Lipiranga, y luego entra triunfal Madero. Bueno, cuando el triunfo de Juárez se pensaba ya no hay conservadurismo, se acabó. No, retoñó, o mejor dicho, nunca se fueron. Ahí con Porfirio Díaz volvieron a fortalecerse. Incluso la revolución no pudo. Entonces, ¿cuántos van a venir? Muchos. Es que son millones los conservadores. Nosotros tenemos el apoyo como del 70% de la población, pero 25, 30% apoyan al Partido Conservador o están en contra de nosotros. Y eso es bueno, porque eso es la democracia. Nada más que sí, con todo respeto, me daría vergüenza ser conservador. Y parafraseando a Juárez, diría: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Es como decir, ahora, o como se decía hace poco, el que no brinque es charro, el que no brinque es charro. Ya vámonos a desayunar, ¿no? Ya.